El Departamento de Seguridad Nacional implementará un proceso de registro para extranjeros que se encuentren en territorio estadounidense y no tengan estatus migratorio, una normativa contemplada en la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952. El presidente Trump y la secretaria Noem tienen un mensaje claro para quienes se encuentran en nuestro país de manera ilegal. Váyanse ahora. Si se van ahora, podrán tener la oportunidad de regresar y disfrutar de nuestra libertad y vivir el sueño americano. El reglamento exige que todo inmigrante irregular mayor de 14 años debe proporcionar una dirección física y huellas dactilares. De acuerdo con expertos, este requisito obedece a la obligación de ubicar a estos ciudadanos y verificar si cuentan con antecedentes. Hay personas que no deben atender el anuncio. Por ejemplo, los residentes permanentes no tienen que registrarse. Los extranjeros que les han dado parole, porque estas personas han pasado por inspección en la frontera o también por el aeropuerto. El gobierno actualizará más detalles sobre la modalidad del registro y aquellos que no suministren sus datos podrán ser multados o procesados penalmente. Organizaciones sin fines de lucro y de orientación religiosa cuestionan este requisito que se impone al que acuñan de invasivo. La Biblia dice, ¿no? Ya que tenemos una línea bastante cristiana en este gobierno, deberíamos leer esa parte que dice que Dios ama al inmigrante, a la viuda y al huérfano, y que si hacemos algo malo contra ellos, Dios se enojará, dice la Biblia. La ira de Dios se enojará porque Dios está con los inocentes. Es el reporte. Soy José Perralete de La Voz de América, en Miami para Tele Aruba. Los 4 opositores muertos en prisión fueron detenidos después de las elecciones presidenciales de julio pasado. El caso más reciente es el de Reinaldo Araujo, encarcelado el 9 de enero, un día antes de la cuestionada juramentación de Nicolás Maduro para un tercer mandato. En un mensaje en redes, la líder opositora María Corina Machado advirtió que Araujo tenía serios problemas de salud, pero le negaron la asistencia médica. Según Machado, lo atendieron cuando ya era demasiado tarde. La noticia provoca indignación y temor entre parientes de quienes siguen detenidos. Esto causa mucha angustia tanto para ellos que están allí presos como para nosotros los familiares. El despertarnos y en vez de conseguir una noticia de liberación, nos conseguimos con una muerte de un detenido. Hay muchos presos políticos que tienen algún patrón de salud y debe ser atendido por un médico especialista y no dan permiso, no autorizan. Otros alertan que se le niega el acceso a la justicia a los detenidos, al imponerles defensores públicos y al impedir que sean liberados quienes tienen ya boleta de excarcelación. Olvidados prácticamente, sus procesos han sido paralizados. Los órganos del Estado no han respondido a estas demandas y la Fiscalía asegura que hasta la última semana de enero han sido excarceladas 1.896 personas arrestadas después de las presidenciales. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez, Rabascal de La Voz de América para Tele Aruba.